Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a estar en esta hora desde las 8 hasta las 9 de la mañana, hora Colombia, y de 10 a 11 de la mañana, hora Argentina, hablando con Andrés sobre aplicación de tecnología en los modelos de planificación estratégica. Y bueno, como mencionaba nuestra compañera Diana, les queríamos contar que nosotras venimos de la Universidad Nacional de Rafaela. Es una universidad relativamente joven para lo que es el sistema universitario nacional argentino y este año estamos celebrando nuestros 10 años de funcionamiento. Así que bueno, contarles que es una alegría para nosotras estar acá representando nuestra universidad y bueno, también celebrando nuestros 10 años desde su creación. Contarles también que con Andrea formamos parte de esta institución y que hoy venimos principalmente desde nuestro rol que cumplimos en el Laboratorio de Gestión de la Información, que es un espacio que pertenece a un centro de investigación aplicada, que es un RAFTEC, que es a partir del espacio que llegamos a este evento, Semana T. Agradecer también a nuestro compañero Diego, que fue gracias a él bueno, que pudimos hacer la conexión con Punto Estratégico. Y bueno, es a partir de este laboratorio que nosotros ofrecemos distintos servicios de acompañamiento y de transferencia a nuestro territorio. Principalmente trabajamos con empresas de la ciudad y la región y lo que hacemos es acompañar en distintos tipos de capacidades, que son las que ustedes están viendo en pantalla, que tienen que ver con inteligencia artificial aplicada a los negocios, procesos de planificación estratégica, inteligencia de mercado y gestión basada en procesos. Ustedes después van a tener esta presentación en donde les vamos a compartir más información del laboratorio. Ahí tienen un enlace para acceder y conocer lo que hacemos y contarles que este es uno de los 9 laboratorios que conforman hoy el Centro de Investigación Aplicada UNRAFTEC y que estos laboratorios están sumamente vinculados a las propuestas formativas que ofrecemos desde la Universidad Nacional de Rafaela y que no queríamos dejar de mencionarlos para que ustedes conozcan que en esta universidad no solamente se ofrecen propuestas académicas, sino que también estamos muy cerca del entramado productivo que nos rodea y bueno, acompañándolos en estos distintos procesos. Hay una característica fundamental de nuestra universidad que no la quiero dejar de mencionar y que va un poco en línea con la charla que vamos a dar hoy, que tiene que ver con que nuestra universidad en su génesis de funcionamiento y de creación incorpora la tecnología no solamente en su modelo de gestión, sino también en las propuestas formativas que se ofrecen, en los servicios que brindamos, y es a partir de allí que nosotras pensamos con Andrea el desarrollo de esta charla, ¿no? Que vuelvo un poquito para atrás y tiene que ver con la aplicación de la tecnología en los modelos de planificación estratégica. Por eso también un poco surge la dinámica de traerla a Semana T. Sin más, ahora voy a cederle la palabra a mi compañera y mencionarles que dado que estamos dando una charla desde Argentina y que participan personas de otros países, pedir disculpas de antemano si mencionamos alguna palabra o frase que quizás puede llegar a ser ofensiva en otros lugares. No es nuestra intención, nos los hacen saber por el chat y por supuesto ajustamos sin ningún tipo de problemas. Asimismo, si vamos a una velocidad un poco más rápida a la que están acostumbrados o acostumbradas, también nos avisan por el chat y ajustamos sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, Andrés, si te parece, te cedo la palabra. Excelente, bueno, muchas gracias nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Te pido, Maru, si podemos pasar a la próxima slide. Perfecto, bueno, sin más, Maru ya hizo la introducción, así que el objetivo es comenzar con esta presentación de planificación estratégica, que bueno, sin más ni menos, un proceso de planificación estratégica que nosotros desarrollamos dentro del laboratorio con distintas organizaciones. Básicamente consiste en este proceso tradicional de planificación estratégica en el cual una organización avanza en la definición, en la identificación de los distintos planes estratégicos
con la finalidad de alcanzar un objetivo que se haya determinado en un plazo establecido, ¿sí? Bien, a continuación les vamos a presentar cuáles son las etapas que nosotras solemos desarrollar a la hora de llevar adelante estos procesos en distintas organizaciones, ¿sí? Bien, para comenzar en el primer encuentro que tenemos con una organización, a modo de ejemplo, lo primero que hacemos es realizar un análisis de la situación actual, ¿sí? Ahora vamos a explayarnos en cada una de estas fases que voy a presentar a continuación, pero brevemente comentarles que en esta etapa lo que hacemos es básicamente tener un diagnóstico de cuál es la situación actual de la organización, el cual lo establecemos a través de distintas preguntas disparadoras que tenemos con la organización, y con esas preguntas disparadoras nos permite identificar cuál es el modelo de negocios actual de la compañía, ¿sí? Esto básicamente lo vamos a desarrollar a continuación, pero es lo que hacemos en esta primera etapa, en este primer encuentro que tenemos con una organización que se acerca al laboratorio con esta necesidad. Luego, en la siguiente etapa, avanzamos con la realización de un análisis externo. Aquí sí empezamos a indagar acerca de cuáles son los principales competidores que tiene esa organización. Salimos a investigar un poco el mercado, cómo se encuentra la organización con respecto a esos competidores, si la organización conoce cuáles son esos competidores, cómo se encuentra el rubro en el cual se desempeña esa organización, qué características tienen sus principales usuarios o clientes, ¿sí?, de la organización. Y bueno, un poco toda esa información se condensa en lo que es esta fase de análisis externo. Por último, pasamos a lo que es el cierre y la proyección, que acá básicamente lo que hacemos es establecer e identificar cuáles son los principales objetivos estratégicos en los cuales quiere focalizarse la organización en un plazo de tiempo determinado. También hacemos una propuesta de cuál es ese modelo de negocios que establecimos al inicio en la etapa de análisis de situación actual. En esta etapa de cierre y proyección lo que hacemos es trabajar en un modelo de negocios proyectado, que ya vamos a ver de qué se trata, futuro, y luego finalizamos con la identificación de planes, acciones, ya bajar al detalle, ¿sí?, de más allá de esos objetivos estratégicos que establecimos, cuáles son los planes de acción necesarios para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? También identificamos fecha de inicio, fecha de fin, responsables, indicadores. Todo esto lo hacemos en la etapa de cierre y proyección. Pero como decía Maru al inicio de la presentación, un poco el interrogante y el desafío que se nos plantea en este esquema de planificación estratégica tradicional, si se quiere, que llevamos adelante con las organizaciones, fue el desafío de descubrir o de ver cómo la tecnología atraviesa cada una de estas fases, a cada una de estas etapas. Entonces, pensamos que lo distinto o lo interesante de esta presentación es poder exponer una serie de herramientas y metodologías o tecnologías que nosotras solemos utilizar en cada una de estas etapas del proceso de planificación estratégica tradicional, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a presentar a continuación. André, una aclaración que me parece que Sí. está buena hacerla es que si las personas que están acá presentes, muchos y muchas trabajan hoy en organizaciones o son referentes de empresas, y si ustedes van a los libros de planificación estratégica, van a ver que habitualmente las bibliografías inician por un análisis externo y después van al análisis de situación actual o al análisis interno. Nosotras, y desde el laboratorio, también un poco guiándonos por un compañero de trabajo que tenemos, que es Marcelo, que nos va guiando en estos procesos de planificación, entendemos que la dinámica quizás tiene que iniciar por un análisis interno, porque para entender un poco cómo funciona la organización hoy y para que cuando vayamos al análisis externo entendamos si la organización está preparada o no para tomar esas oportunidades que están en el contexto y que vamos a saber si lo podemos hacer o no en función del análisis previo que hicimos. Entonces ahí contarles que quizás hay como una pequeña modificación al proceso de planificación, considerando también estas dinámicas de las experiencias que tuvimos en el laboratorio. Perfecto, Maru. Excelente la aclaración.
Bien, y después, ya para comenzar el desglose de cada una de estas fases y conocer cuáles son estas herramientas y estas tecnologías que nosotras utilizamos en el desarrollo de cada una de ellas, vamos a comenzar con el análisis de la situación actual, ¿sí? Que acá, como les comentaba recién Maru, nosotras comenzamos en este primer encuentro que tenemos con las organizaciones con el desarrollo de una serie de preguntas disparadoras que nos permiten conocer cuál es el estado de la situación actual de la organización, ¿sí? Nosotras a través de distintas preguntas vamos detectando en qué estadio se encuentra la organización con respecto a este proceso. A modo de ejemplo, podemos listar que preguntas habituales que solemos hacer son, por ejemplo, si tienen definida la misión, la visión, los valores, si tienen identificados sus principales competidores, ¿sí? Si tienen información sobre la industria o algún pequeño indicio, ¿sí? sobre el rubro en el cual se desempeña la organización. ¿Cuáles son los principales desafíos del rubro? ¿Sí? Si los tienen identificados, si los ¿qué necesidades concretamente tiene hoy en día la organización? Si también ya las tienen identificadas. Después también un desglose de qué aspectos positivos destacan de la organización, cuáles son las fortalezas, las debilidades, ¿sí? Si hay oportunidades en cuanto a el capital humano, la formación de recursos, la aplicación de tecnologías, ¿sí? Conocer un poco el estadio o la situación actual de la organización para, como decía Manu, tener este conocimiento general de la organización y poder hacer un mayor aprovechamiento en la etapa que viene a continuación. Entonces, con todas estas preguntas disparadoras, lo que hacemos es pasar al paso 2, que es la construcción del lienzo de modelo de negocios, que nosotras básicamente lo que hacemos es utilizar la herramienta Canvas, que es la que pueden visualizar hacia la derecha de la presentación, ¿sí? Para quienes no conocen la herramienta Canvas, bueno, Canvas es una herramienta que es propuesta por Alexander Osterwalder y básicamente lo que nos propone esta herramienta es ir pasando por distintos bloques, que son 9 y que son los que se ven en la pantalla, para poder definir cuál es la propuesta de valor de esa organización, ¿sí? Entonces, a la hora de construir estos 9 bloques, nosotros podemos identificar rápidamente y en un simple pantallazo cuál es ese aspecto diferencial que tiene la organización y cómo la organización crea, captura valor, ¿sí? de cara al usuario, de cara al cliente. Entonces, si nosotros revisamos hacia la parte derecha de la herramienta, vamos a ver que está el bloque de segmentos de mercado, que hay un poco el objetivo es identificar cuáles son nuestros principales clientes, nuestros principales usuarios, ¿sí? ¿Cuál es la relación que vamos a tener con ese cliente? Si va a ser cercana, personalizada. ¿A través de qué canales me voy a comunicar con ese cliente y le voy a acercar lo que viene a continuación, que es la propuesta de valor? Que como pueden observar, la propuesta de valor está en el centro de la herramienta y es un poco el corazón de lo que nos ofrece este lienzo de modelo de negocio, ¿sí? Nosotros en la propuesta de valor vamos a estar definiendo cuál es ese aspecto diferencial, ¿sí? Esa diferenciación que nos hace distintos con respecto a nuestra competencia. Entonces, a la hora de construir la propuesta de valor es donde más tenemos que poner el foco, ¿sí? Porque no es más ni menos que ese aspecto distintivo que tenemos con respecto a nuestros competidores. Luego, hacia el bloque de la izquierda vamos a encontrar cuáles son aquellas actividades claves que nosotros sí o sí tenemos que cumplir para poder acercar esa propuesta de valor, con qué recursos claves nos vamos a desempeñar para poder concretar esa propuesta de valor y cuáles son las asociaciones claves, los partners, ¿sí? Aquellas alianzas estratégicas que sí o sí debemos alcanzar para poder acercar esa propuesta de valor. Ya hacia la parte inferior de esta herramienta vamos a encontrar cómo apalancamos esa propuesta, ¿sí? A través de cuáles son nuestras fuentes de ingresos y con qué costos vamos a tener que hacer frente, ¿sí? Para poder llevar adelante esa propuesta de valor. Entonces, haciendo un repaso, con todas esas preguntas disparadoras que nosotras hicimos en un inicio, volcamos todas esas respuestas más otras que le realizamos a la organización en este lienzo de modelo de negocios
el cual nos permite tener en una simple hoja, ¿sí?, cuál es el modelo de negocios actual de la organización. Con toda esta información pasamos a la siguiente etapa, que es la que va a explicar Maru a continuación y tiene que ver con el análisis externo. Gracias, André. Una aclaración que está buena sumar como entregable de esta etapa, como decía Andrea, el lienzo en muchos casos en las organizaciones no se construye y para nosotras es una herramienta muy simple para después trasladar lo que es el concepto de planificación estratégica a todos los puestos de la organización. Porque como decía Andrea, es una hoja o una página en donde una puede observar a simple vista cómo funciona ese modelo y que nos va a servir para construir lo que viene después, ¿no? En el análisis externo, como mencionábamos o como mencionaba Andrea al principio, la idea es poder hacer o salir de la organización y empezar a buscar cuáles son esas oportunidades y amenazas que tenemos alrededor de la organización y de las cuales nos vamos a valer para poder construir nuestro proceso de planificación estratégica. Acá nosotras traemos algunas de las herramientas que utilizamos desde la universidad y contarles que en este contexto les vamos a ir mostrando algunos ejemplos que han llevado adelante compañeros y compañeras nuestras de trabajo que también están presentes en el día de hoy, así que también les agradecemos por participar y contarles que en este proceso no somos nosotras dos las que trabajamos, sino que hay un equipo interesante que fue aportando distintas miradas que hoy nos sirven para estar acá con ustedes mostrándoles esta aplicación de tecnología. En el marco del análisis externo, nosotras dividimos como la estructura de las herramientas que les vamos a mostrar en como dos grandes rasgos, ¿no? En un primer lugar, el estudio de la competencia, en donde ahí traemos herramientas como SEMrush y Notebook LM, que ahora les vamos a contar de qué se tratan. Y en el análisis prospectivo, que también vamos a contar un poco de a qué hacemos referencia cuando hablamos de prospectiva, mostramos Protofuturo, que la vemos en pantalla, algunos reportes y o tendencias, y lo que llamamos el lienzo de prospectiva o el Rapid Foresight Canvas, que también lo vamos a abordar en el día de hoy. En el análisis externo decíamos que es muy importante identificar principalmente cuáles son las oportunidades que la organización está en condiciones de tomar. Y por eso vuelvo a lo que dijimos hace un ratito con Andre, que es importante entender cómo funciona o cuáles son las fortalezas que hoy tiene esa organización y cómo está construido el modelo de negocio actual para saber cuáles son efectivamente esas oportunidades que voy a poder tomar. Porque por supuesto que las oportunidades son tales en función de las fortalezas que la organización presenta, ¿no? No todas las oportunidades o no todo lo que sucede en el contexto van a ser oportunidades para todas las organizaciones. Esas van a depender también del poder de fuego que tenga la organización para poder tomarlas. A partir de esto, vamos a salir un poquito de la presentación para ir mostrándoles algunos trabajos y las herramientas de manera concreta, que era un poco el objetivo también de este encuentro, aplicar tecnología a estos procesos. Así que vamos a iniciar con las del estudio de la competencia. Con Andrea y el equipo entendemos que las organizaciones siempre en sus objetivos estratégicos van a buscar tener una rentabilidad superior o ser estar siempre por encima del promedio de, ¿sí? Y para eso es clave compararse con la competencia, ¿sí? Porque si no, estaríamos pensando en que somos mejores o estamos bien, pero siempre nos vamos a tener que comparar contra algo o alguien. Entonces, en este marco es importante tener presente que cuando vamos al análisis externo, no podemos perder de vista el estudio de los y las competidores que tenemos en la organización. Y eso es también clave para, retomo uno de los conceptos que mencionó Andrea antes, que es el de propuesta de valor y que es el corazón de la herramienta de Osterwalder. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor es básicamente por qué nos eligen o por qué nos eligen a nosotros y no al resto. Entonces ahí nos estamos indefectiblemente comparando con un competidor o competidora. Algunos de los que están presentes podrán pensar que su organización no tiene competencia
Y eso nosotras creemos que es parcialmente cierto, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. En el segundo bloque, que vamos a estar viendo análisis prospectivos, nuestra competencia no es exclusivamente con otras organizaciones que ofrezcan lo mismo, sino que estamos hablando de quienes resuelvan la misma necesidad. Vamos a estar hablando de competir con el futuro, ¿sí? De competir con otras organizaciones que están ocupando los espacios que hoy yo ocupo, ¿sí? Entonces, acá los invitamos y las invitamos a abrir el concepto de competencia y no quedarse solo con que los competidores o competidoras son quienes ofrecen lo mismo que yo, sino tomar el concepto de competencia ampliada. Sin más, ahora sí nos vamos a las herramientas concretas. Vamos a arrancar con SEMrush, que una aclaración es una herramienta paga. Nosotros desde la universidad hoy tenemos la licencia, pero es una licencia que cualquier organización puede adquirir. Y esta herramienta es interesante porque nos permite hacer un análisis digital de la competencia, principalmente trabajando con sus principales sitios institucionales, sitio web, redes sociales, y a partir de allí conocer, por ejemplo, cómo es el comportamiento del consumidor o la consumidora en nuestros espacios digitales, qué están haciendo nuestros competidores y nuestras competidoras en el marco de los entornos digitales, cómo está hoy nuestro sitio web con respecto al de la competencia. Entonces es una herramienta que es muy interesante en términos de información, que nos brinda una gran cantidad de datos que después, por supuesto, tienen que derivar en planes de acciones concretos que vamos a plantear en nuestro proceso de planificación estratégica. Andrés, si te parece, dejo de compartir un minutín esto para mostrar Perfecto. que esta es la herramienta SEMrush, ¿sí? Pueden acceder desde este enlace. Se las vamos a dejar en el chat de la reunión y si quieren nos pueden ir poniendo en el chat si ya la conocían, si la usan, si no la usan. Existen hoy otras herramientas similares a SEMrush, algunas que tienen una versión gratuita más limitada o versión freemium. Bueno, hoy SEMrush tiene esa posibilidad, pero la realidad es que es bastante acotada la dinámica de interacción sin pagar. Acá vamos a mostrar un ejemplo que hicieron unas compañeras de trabajo nuestras, Delfina, Leonela, Rocío, que hoy seguramente están presentes también en la reunión y no queríamos dejar de mencionar. Fue un análisis de inteligencia competitiva que hicimos desde el laboratorio para la Universidad Nacional de Rafaela. Entonces lo que hicimos fue analizar en este caso, cómo estaba la situación actual digital de la universidad con la herramienta SEMrush, ¿sí? Entonces, acá les vamos a mostrar un ejemplo muy sencillo, pero la herramienta te permite, por ejemplo, hacer lo que se llama una auditoría de sitio, que básicamente lo que te propone es hacer un análisis integral de ese sitio web y a partir de ahí poder detectar situaciones u oportunidades de mejora. Este análisis, como es exclusivamente de análisis de competencia en entornos digitales, tiene no solamente el uso de la herramienta SEMrush, sino que hay otras que aparecen acá, que son, por ejemplo, G-Sitemap, después tenemos Brand24, ya me voy a acordar los nombres, PageSpeed Insights, pero nosotras lo que queríamos mostrarles es, por ejemplo, en el caso de UNRAF, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer un análisis de sitios web de distintas universidades a las que la universidad no necesariamente toma como competencia, pero sí en muchos casos como referencia, como para evaluar el estado de situación de la universidad y a partir de ahí proponer un plan de acción concreto para mejorar, en este caso, lo que era la mirada institucional en entornos digitales. Acá lo que les proponemos, volviendo a la presentación, es que ustedes puedan apropiarse de herramientas digitales que hoy hay muchas que son muy sencillas de utilizar, que nos permiten evaluar o mirar sin tener que salir, vamos a decir, desde nuestros espacios de trabajo a la competencia y nos permiten monitorearla y determinar posibles planes de acción a gestionar para fortalecer esa propuesta de valor que construimos al inicio, ¿sí? En el análisis interno. SEMrush es una de las herramientas.
Y hoy, como sabemos, inteligencia artificial es una palabra que no deja de estar presente en casi todas las reuniones, capacitaciones, preocupaciones que tienen las organizaciones. Entonces traemos con Andre otra herramienta que se llama Notebook LM, que es una herramienta del paquete de Google que está hoy a disposición y que les vamos a mostrar en el marco de nuestra universidad en qué la estuvimos trabajando. Al principio de la reunión les dijimos que cumplíamos 10 años como universidad y eso nos está invitando a repensar nuestra universidad de cara hacia el 2030. Entonces estamos trabajando también en nuestro proceso de planificación estratégica. Es a partir de ahí que construimos con la herramienta Notebook LM un análisis de competidores y o de tendencias que están sucediendo en el contexto que nos pueden impactar en nuestra planificación hacia el 2030. Notebook LM, y ahora Andrés, si querés vuelvo a salir unos minutos, es una herramienta que es, como decíamos, de Google, que no tiene restricciones en términos de costos, sí es una herramienta. Acá lo gratuito lo mencionamos entre comillas porque, bueno, entendemos que también cuando estamos cargando información a estas herramientas, algo estamos entregando, no sé necesariamente un valor económico, pero sí estamos brindando información y eso es importante que lo aclaremos. Y en la herramienta lo que podemos hacer, esto es un poco desde la mirada de quienes hacen programación, ellos siempre mencionan la palabra notebook cada vez que se trabaja en un entorno de programación, pero lo que les queríamos mostrar con Andrés es que ustedes tienen la posibilidad de crear distintas notebooks que funcionarían como espacios de trabajo, en donde lo que podemos hacer con la herramienta es eh, agregar documentación y que a partir de esa documentación haga ciertos análisis. Entonces, lo que hicimos con el equipo fue, para el 2030, identificar documentación del contexto y también documentación interna y se la cargamos a la herramienta. Ustedes lo que están viendo en pantalla hacia la izquierda son los distintos documentos que fuimos cargando para construir este plan 2030, que para darles algunos ejemplos, cargamos documentos internos de la universidad que tienen que ver con su estatuto, que es como su construcción institucional, sus resultados de auditoría de los años anteriores, la estructura orgánica, pero también nos animamos a pensar en qué había del contexto que podíamos traer para justamente construir una mirada ampliada, que es un poco el nombre que le pusimos a esta notebook. Y ahí empezamos a traer cuáles son los posgrados que hoy están acreditados en Argentina, cuáles son las tendencias en educación que van a impactar, bueno, justamente en la educación universitaria. También empezamos a ver cuál es el plan de ciencia y tecnología que se está implementando hacia el 2030 en nuestra provincia, que es donde estamos ubicados hoy en provincia de Santa Fe, cuáles son las tendencias de educación de la misma provincia, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, a partir de toda esta dinámica, lo que hicimos fue cargar esta documentación y lo que nos permite la herramienta, igual que como por ejemplo ChatGPT, es conversar con ella y a partir de ahí empezar a hacer algunas construcciones y o dinámicas de pensamiento distintas. Entonces acá traemos otro concepto con André, que es el poder usar a estas tecnologías como socias de pensamiento, ¿no? O sea, no tomar por válido todo lo que nos digan, pero sí invitarnos a reflexionar y a usarlas justamente como un aliado más en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? E incluso en la construcción de conocimiento. Bueno, ahí vimos que justo una persona en el chat nos agradeció por la herramienta, buenísimo, si les sirve está genial, así que está a disposición. Para no tomarme más tiempo, porque veo que estamos bien, nos quedan 15 minutos todavía, contarles que así como vamos a ir dentro del análisis externo a buscar información de esos competidores, también nos invitamos a pensar en lo que se llaman los análisis prospectivos o análisis de futuro, de tendencias. Y ahí con Andrea lo que les proponemos es que ustedes pueden usar algunas herramientas digitales, que son las dos que vemos en pantalla, Protofuturo y el Rapid Foresight Canvas, que lo vamos a explorar rápidamente, pero que ustedes también tienen la posibilidad de acceder a reportes o a tendencias
que hoy están a disposición en sitios web especializados, que después Andrés, si quieren, ella justo estuvo participando de un curso de futuros y puede brindar más información, pero una de las que ella nos trajo a consideración tiene que ver con, por ejemplo, las del World Economic Forum, que las vamos a poner también a disposición en el chat para aquellos y aquellas que quieran explorar. Aquí hay reportes de tendencias de todo tipo y ustedes pueden ponerse a buscar cuáles son aquellos reportes que pueden servir para el análisis de mi organización e incluso para incorporarlos a la herramienta que vimos hace un ratito, que es Notebook LM. Decíamos que teníamos herramientas como Protofuturo, la muestro acá en pantalla. Es una herramienta que sirve para hacer con inteligencia artificial análisis prospectivos. Esta herramienta fue desarrollada por una persona de Colombia, así que le vamos a atribuir, ¿sí?, su desarrollo a Javier Arteaga, que es quien figura en pantalla. Y lo interesante de la herramienta es que nos permite investigar sobre algún tema de futuro. Por ejemplo, aquí ponemos lo que nosotros queremos investigar, como dice acá, efectos del cambio climático en San Juan de Pasto en el año 2050. Y la herramienta nos permite hacer distintos análisis prospectivos que pueden ser más positivos o quizás un poco más negativos, por así decirlo, ¿sí? Y lo interesante es eso, que nos invita a, como a pensar o a volar un poco más de las dinámicas tradicionales de pensamiento. Entonces, a quienes no tenemos la capacidad interna en la organización para hacer estudios prospectivos o análisis de prospectiva, bueno, hoy la inteligencia artificial nos pone a disposición una herramienta construida por un docente investigador especialista en prospectiva tecnológica y comparte con un solo prompt, ¿sí?, o una sola instrucción, la capacidad de generar resultados. Ustedes van a ver en la presentación, nosotras con Andrea, permiso, André, me adelanto un poquito, pero les dejamos una propuesta. Nosotras pusimos el ejemplo de la educación universitaria de Argentina hacia el 2030, a partir de algunas tendencias que nosotras ya tenemos identificadas que están sucediendo en Argentina. Y aquí, si ustedes hacen clic a los resultados, pueden ver qué es lo que la herramienta nos dejó como base, ¿no? Para que después ustedes lo puedan observar con tranquilidad finalizado este encuentro. Pero también en la placa les mostramos que estos son algunos de los resultados generales, como aparición de inteligencia artificial, bueno, que van a existir nuevos modelos de enseñanza, que vamos a necesitar formación docente, ¿sí?, que va a haber mayor accesibilidad a la tecnología, pero al mismo tiempo una mayor brecha, ¿sí? Recuerden que nosotros les contábamos que estábamos armando el plan estratégico de la universidad de cara al 2030 y con esa dinámica es que nos planteamos usar la herramienta Protofuturo y la herramienta de Notebook LM, ¿no? También trajimos estos ejemplos porque son los que podemos exponer, porque son de nuestra propia organización y en los casos que trabajamos con organizaciones de otros estilos no lo podemos hacer por la confidencialidad que tenemos pactada. Pero bueno, nos parecía que estaba bueno que se lleven un ejemplo concreto de aplicación. Y esto nos puede permitir construir lo que decíamos que es este lienzo de perspectiva o lienzo de futuro, que básicamente lo que nos invita es a pensar, o sea, combina distintos pensamientos que tienen que ver con prospectiva, modelo de negocio que decía Andrea, planificación, entre otras dinámicas, y el lienzo se divide como en dos grandes partes. Por un lado, acá nosotras lo mostramos, y perdón la desprolijidad, pero en esa primera parte nos marca cómo preparamos, o perdón, nos invita a visualizar cómo va a ser el futuro para el cual nos vamos a preparar. Y de este lado nos invita a preparar a la organización para ese futuro deseado, ¿sí? Entonces, lo que la herramienta propone es que en la parte superior, en el punto 1, pensemos en qué nos interesaría investigar como organización de cara a un proceso puntual. Bueno, nosotras les decíamos, planificación estratégica 2030 de la universidad, nos interesa conocer cómo va a ser la educación universitaria en el 2030. Entonces la herramienta te pregunta, bueno, ¿cuáles son las tendencias que vos estás observando? ¿Cuáles son los cambios que están impulsando estas tendencias? ¿Cómo van a ser esos clientes, en el caso nuestro, esos estudiantes y esas estudiantes en el 2030?
cuáles son los valores o las necesidades que vos no podés perder como organización en el marco de todo esto que está sucediendo y te propone construir un escenario futuro, que es el punto 4, el que vemos acá en el centro, a partir de todo este análisis que se hizo. Y una vez que identificamos o entendimos cómo va a ser ese futuro, la herramienta también nos invita a pensar cómo preparamos a la organización para ese futuro. Entonces nos dice, bueno, ¿qué personas vas a necesitar o qué capacidades vas a tener que desarrollar? ¿Quiénes van a ser tus socios o socias clave? Acá lo menciona como plataformas de crecimiento. ¿Cómo va a ser entonces esa idea que vos vas a tener que construir del futuro considerando el análisis que hiciste anteriormente? ¿Qué tecnología vas a necesitar? ¿Cómo va a ser tu valor o tu modelo de negocio nuevo? ¿Sí? Y algo que está muy bueno de la herramienta, que con esto cierro y ya le cedo la palabra a mi compañera, es que en los bloques 13, 14 y 15 nos invita a pensar qué tendríamos que desarrollar hoy para construir este futuro, qué tenemos que sostener, o sea, qué no podemos dejar de hacer hoy. Y por otro lado, utiliza la palabra de destruir o quizás qué tenemos que minimizar o achicar, que a nosotras nos pareció interesante traer aquí estos ejemplos de que en las universidades en Argentina se mencionan como altas casas de estudio y ese concepto de alta casa muchas veces las hace inalcanzables. Entonces tenemos que empezar como a romper ese mito de que las universidades son solo para algunos grupos de personas y que si no son espacios democráticos y espacios donde se genera conocimiento, en donde todos y todas tendríamos que tener la posibilidad de acceder. Entonces ahí es donde tenemos que ir a qué tenemos que dejar de hacer hoy para poder construir ese futuro que estamos pensando. Vuelvo hacia atrás y ya le cedo a mi compañera. En resumen, lo que vimos dentro de análisis externo es salir a buscar lo que nos puede ayudar para apalancar ese modelo de negocio que vimos con Andre en análisis interno. Y acá nos podemos apalancar de tecnologías que usan inteligencia artificial en su modelo o incluso la misma herramienta de IA, como por ejemplo ChatGPT, para usarlas socia de pensamiento en el análisis. Te paso el mando para seguir con cierre y proyección. Perfecto, bueno, excelente, Maru. Acá un poco la clave es tener esta consideración que cuanta más herramientas utilicemos y más rico podamos hacer este análisis, mejores van a ser los resultados, ¿sí? Porque se van a ver construidos por una serie de información, tanto interna como externa, que a la hora de hacer realmente la proyección luego, realmente ese trabajo se va a ver enriquecido. Así que cuantas más cuestiones o cuantas más herramientas podamos combinar, el análisis se hace, por supuesto, más interesante. Bien, bueno, siguiendo un poco con este proceso que les comentamos al inicio, la última fase que nosotras solemos desarrollar en estos procesos de planificación estratégica tienen que ver con el cierre y la proyección. Es decir, una vez que ya avanzamos con este análisis interno y con el análisis externo, lo que hacemos es tener un nuevo encuentro con la organización para presentarle los resultados y avanzar en la definición de objetivos estratégicos, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de la organización, la recomendación es definir entre 3 o 5 objetivos estratégicos, que acá también otra recomendación que les hacemos es tratar de utilizar la metodología SMART a la hora de definir esos objetivos estratégicos. Es decir, que sean medibles, que tengan una temporalidad, que sean alcanzables, ¿sí? Realistas, acotados en el tiempo, o sea, que tengan todos estos condimentos que nos proporciona la metodología SMART, de manera tal de que después cuando uno tenga que avanzar en el proceso de monitoreo y control, ¿sí? Todo resulte más sencillo. Entonces, en ese sentido, una vez que la organización identifica estos 3 o 5 objetivos estratégicos o la cantidad que la organización defina, avanzamos en la propuesta de trabajar un modelo de negocios proyectado, ¿sí? Que ahora a continuación les voy a mostrar la herramienta que nosotras utilizamos, pero básicamente acá lo que le proponemos a la organización es, con toda esta información que fuimos recolectando y transitando, poder pensar en un modelo de negocios proyectado, ¿sí? En un modelo de negocio futuro,
¿sí? Con estos objetivos estratégicos identificados, donde vemos nosotros nuestro modelo de negocio, donde proyectamos que ese modelo de negocios pueda estar, ¿sí? Y una vez que tenemos ese Canvas proyectado, ya bajamos al detalle de establecer los planes de acción, los responsables, la fecha, los indicadores. A decir verdad, bueno, hay algunas organizaciones con las cuales avanzamos hasta la identificación de este Canvas proyectado y ahí finaliza nuestra consultoría, si se quiere, ¿sí? Pero un poco la recomendación que les traemos es poder avanzar en la identificación de los planes de acción, responsables, fechas e indicadores. Más que nada para que no quede simplemente el trabajo en una expresión de futuro y que tengamos un plan de acción definido con indicadores y demás. Sobre todo para la que viene a continuación, que va a ser un poco este monitoreo, control y cierre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos y por una cuestión de tiempos, esto es básicamente lo que hacemos en este estadio de cierre y proyección. Si ahora les vamos a mostrar, Maru, Ah, comparto un minutito pantalla. André, no sé si podés, avísame, si no, te la comparto desde acá, por supuesto. Ah, Genial, ahí perfecto, se sí, está sí, viendo, perfecto, perfecta. bien. Bueno, esta es una herramienta que nosotras utilizamos a la hora de trabajar estos modelos de negocios actuales y proyectados. Es una herramienta que desarrollamos de manera interna en el laboratorio y que básicamente, como ven en pantalla, acá vemos lo que es el Canvas actual, en este caso de una propuesta formativa que tenemos en la universidad y que la utilizamos de ejemplo para avanzar con este proceso. Y si nosotros vamos aquí abajo, tenemos la posibilidad de poder acercarnos a lo que es el Canvas futuro o el Canvas proyectado. Entonces, al hacer clic en proyectar, accedemos a la pantalla de el Canvas proyectado para, en este caso, el MBA, que es nuestra propuesta formativa. Y lo que nos permite esta herramienta, ¿sí? Que para quienes les interese está desarrollado en Figma, así se llama la plataforma que nos permitió desarrollar esto. Si nosotros accedemos a cada uno de los bloques, vamos a ver cuál es esa propuesta futura y también tenemos la posibilidad de traer cuál era la propuesta de modelo de negocios actual. Entonces también acá con este objetivo de tener todo en un mismo espacio, podemos visualizar de ese bloque cuál es la situación actual y cuál es la situación futura. Y así se puede ir recorriendo cada uno de los apartados. Con propuesta de valor hacemos la proyección y aquí podemos ver la propuesta de valor actual de la organización. La verdad es que este trabajo también es muy interesante, fue desarrollado de manera interna en el laboratorio y es una herramienta muy sencilla que nos permite tener también en un mismo espacio tanto el modelo de negocios actual como el modelo de negocios proyectado. Así que en ese sentido era simplemente también compartirles cuál es esta herramienta que nosotras tenemos también dentro de lo que es el laboratorio. Y Maru, si querés volver a la presentación, Perfecto, acá dale. también queremos facilitarles a modo de bonus track. Hasta acá lo que estuvimos viendo fue un poco este proceso de planificación estratégica tradicional, si se quiere, con el agregado o con el adicional de estas herramientas y esta aplicación de tecnología en los distintos procesos. Muchas veces nos encontramos con el desafío que tienen distintas organizaciones de pensar a la organización en un plazo de tiempo a lo mejor mayor, ¿sí? Como decía Maru con algunos ejemplos, nos encontramos con ese desafío de pensar organizaciones en el 2030, en el 2035, 2040. Entonces, en ese sentido, quería mostrarle una herramienta que para ese tipo de dinámicas resulta muy interesante y que se llama Casting, ¿sí? Esta es una herramienta también de planificación estratégica, pero un poco el objetivo acá es poder imaginar un desafío, un futuro deseado, ¿sí? Y luego trabajar de manera prospectiva en la identificación de acciones o hitos, ¿sí? Que nos van a permitir año tras año alcanzar ese objetivo a largo plazo que nos hemos establecido. Por ejemplo, siguiendo con la línea que decía Maru anteriormente, si nosotros como desafío en la universidad tenemos cómo va a ser la educación universitaria en el 2030 en la ciudad de Rafaela, ese a lo mejor es el desafío que nosotros nos ponemos a largo plazo.
Y un poco lo que deberíamos hacer con esta metodología es identificar año tras año, ¿sí? Si nos posicionamos hoy en el 2025, bueno, ¿cuáles son esos tres hitos, esas tres acciones principales que yo tengo que realizar en el 2025, 2026, así hasta llegar hasta el año 2030, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos desafíos de pensar a las organizaciones en un plazo de tiempo superior, lo que tradicionalmente se suele planificar en una organización, resulta muy interesante, ¿sí? Propone el trabajo colaborativo, es una herramienta, ¿sí? Porque a veces esto de pensar a la organización en un futuro superior a los 5 años es un desafío en sí mismo. Entonces, la verdad es que esto con una serie de pasos muy sencillos podemos obtener ese resultado final de, bueno, alcanzar a la organización en ese plazo determinado. Sí, aquí lo fundamental es poder definir bien ese desafío, ¿sí? Darle una temporalidad, darle un espacio y ser muy claros a la hora de plantear el tema. Ahí un poco está la clave. Y después, ese es como el primer pantallazo. Después sí, lo que se puede avanzar, volviendo a la metodología tradicional, es una vez que yo identifico año tras año cuáles son esas acciones o esos hitos que tengo que lograr para llegar a ese desafío propuesto para el 2030, puedo bajar a la definición de planes de acciones, responsables, fecha de inicio, fecha de fin, indicadores, ¿sí? Se puede volver y trabajar en la especificidad de cada uno de esos hitos. Pero la verdad no queríamos dejar de compartírsela porque nos parece eso. A las 11 finalizamos con la presentación. Esperamos junto a Maru que les haya gustado la temática, que les haya resultado interesante las distintas herramientas. Acá en pantalla dejamos nuestras direcciones de correo electrónico, estamos a disposición. Vamos a dejar también la presentación con los links correspondientes. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo de ustedes.